Génesis. Nos toca el capítulo 11. En el capítulo 10 vimos que yo le puse como título "Con Dios y sin Dios". Y en medio de las generaciones a veces aparecen hombres que crecen sin Jehová. Y edifican, comercian, negocian, les va bien, crecen, etcétera, etcétera. Pero ese crecimiento es su ruina en la eternidad. Sin embargo, hay también hombres a quienes Dios levanta. Y esos hombres a veces no son lo mejor visto de la tierra, a veces no son, no tienen lo que tendría cualquier otro hombre o lo que tienen estos hombres que crecen por sí mismos. Muchas veces tienen más sufrimiento que estos hombres. Pero estos hombres están siendo preparados o su riqueza real está en la eternidad. Vamos a mirar, siguiendo con la misma percepción, vamos a mirar el capítulo 11. Fíjese que este Nimrod que creció y toda la historia, la mayoría de los teólogos coinciden en que Nimrod fue el gestor de la torre. Entonces dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Voy a poner aquí abajo. Todo ser humano tiene un límite de crecimiento en esta tierra. Todo ser humano. Versículo 1 en adelante. Hermano, nadie va a poder, por más que se esfuerce, añadir a su estatura un codo. Nadie va a poder ir más allá de lo que Dios ha establecido. Nadie. Nadie. No hay quien pueda hacerlo. No hay quien pueda tomar el lugar de Dios. No hay. No, ni en el cielo, que los ángeles han sido creados con poder, pudieron los ángeles. Se rebelaron y los despacharon. Nadie hay que pueda, humanamente hablando, ser ilimitado en esta tierra. No, todos tienen un límite. Ese límite se los pone Dios. Dios es el límite. Entonces cuando el hombre trata de crecer o cuando el hombre comienza a crecer, tiene la misma tendencia que Satanás. Quiere tomar el lugar de Dios. Quiere hacerse su trono a la par de Dios y Dios no se meta en mi vida y yo me encargo, yo lo ignoro, no me interesa, ¿verdad? Entonces, fíjese, la primera cosa que hicieron fue, necesitamos aprender, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. ¿Sabe lo que sucedió ahí? Están descubriendo el ladrillo, ¿verdad? Están descubriendo el cómo hacer ladrillo. Y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces aprendieron también a cómo unir un ladrillo con otro. Eso les dio cierto renombre y poder. Fueron bien vistos. ¡Wow! Los de Sinar, esos de Sinar. Y fueron creciendo los de Sinar. Los de Sinar, los que están en la llanura. Ahora, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Oye, han aprendido algo precioso. Pueden hacerse sus casas de una manera diferente. Pueden fundar una ciudad con casas de ladrillo. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento para la época! Mire, dice, y dijeron, ya miraron lo que han construido. Y ahora dicen, no, un ratito. Edifiquémonos una ciudad y una torre.
edificarse una ciudad no estaba mal, era el lugar donde ellos iban a habitar, pero la torre era el problema. La torre era el problema. Y dice, vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hay teólogos que dicen que en realidad ellos no querían llegar al cielo, que lo que querían era, que esta expresión era una manera de decir, hagámonos un monumento que muestre que somos grandes, que no tenemos límites. Hagámonos un monumento. Algunos piensan que esa fue la idea. Otros piensan que era una cuestión de ignorancia, que ellos pensaban que la Tierra era plana y que no había problema con la ley de gravedad, etcétera, etcétera. Eran cosas que no se conocían, bueno, se conocían en esa época, pero no se las había estudiado como tal. Y entonces que ellos pensaban que podían llegar al cielo. Como quiera que sea, de cualquiera de los dos lados que usted lo mire, Dios jamás va a permitir que un hombre tome su lugar. Y esta intención era, hagámonos un nombre que esté sobre todo nombre. ¿Quién es el nombre sobre todo nombre? Dios, no hay otro. Aquí el asunto era que ellos crecieron y con la sabiduría que Dios les permitía, porque quien permite sabiduría, quien da sabiduría en cualquier aspecto de la vida del hombre, es Dios. Acuérdense, aún para hacer el tabernáculo, los encargados recibieron de parte de Jehová el don de hacerlo, ¿verdad? La habilidad. Bueno, hagámonos. Aquí el punto era, los de Sinar querían hacerse una gran ciudad. También querían hacerse un nombre que esté por sobre todo nombre. Entonces, si usted lo mira sin la óptica de Dios, si usted lo mira de una manera, así como la conversación que tenían al comienzo, que en carnaval, en jóvenes bailábamos y no pensábamos en demonios y no pensábamos en esas cosas, lo único que nos importaba era la alegría, decía un hermano, y es verdad, pero en esa ignorancia estaban bailando con demonios. Y de ahí venía una serie de cosas, sexo, drogas, asesinato. Quizá cuando ustedes estaban muchachos no había droga, pero había infinidad de cosas, trago, alcohol, etcétera. Hermanos, probablemente ellos no sabían o no entendían en ese tiempo que nadie puede hacerse un nombre que sea sobre todo nombre. Y de todas maneras lo hacían. Querían hacerse una gran ciudad y también querían hacerse un nombre que esté por sobre todo nombre. Pero una cosa más hay aquí. Mire, dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, muchos teólogos coinciden en que aquí comenzó la masonería. Era una manera de conocerse. Fíjese que dice, por si fuéramos esparcidos, ¿se dieron cuenta de eso? Sobre la faz de toda la tierra. Entonces, vamos a tener una confederación en la que nos conozcan, no importa en qué lugar de la tierra estemos. ¿Se da cuenta? Se trata de prevalecer, se trata de gobernar, se trata de tomar las cosas para ellos. Se trata, hagámonos una agrupación que sea una agrupación de gobierno sobre toda la tierra. Ahora vino Dios y miró, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Ya vio? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Voy a poner aquí.
querían tener un distintivo doquiera vayan, para reconocerse, doquiera vayan. ¿Pasa o no pasa en las organizaciones secretas? Te dan la mano de una manera que el cómo respondas les avisa si sos de la agrupación secreta o no. Y al comienzo es súper inocente. Es súper inocente. Porque usted va y tiene una fraternidad de amigos. Es muy lindo. ¿Usted fue pastor? No, me contaron. Pero a medida que te vas metiendo, a medida que va pasando el tiempo y vas creciendo ahí, van apareciendo cierto tipo de ceremonias que son extrañas y que la gente, el novato no las entiende hasta que va creciendo y llegan a un punto en que ya no hay manera de salir de ahí y llegan a un punto en que han hecho tantos juramentos que están metidos ahí y cuando acuerdan es satanismo puro. Si Dios dejara que estas personas prevaleciesen, si Dios no les pusiera un límite, ya toda la tierra estuviera esclavizada. Porque a estas personas no les interesan los demás, a estas personas les interesan, voy a usarlo así, los de Sinar. A estas personas les interesan solo los que son parte de su. Lo demás es carne de cañón, lo demás es lastre. De eso estoy hablando, sí. Claro, todo está basado en egoísmo. Acuérdense, el inventor de esta torre era Nimrod. Nimrod quería tener un gran nombre, él quería ser reconocido, etcétera, etcétera. Pero claro, no hay manera de hacerlo solo. Entonces tenés que persuadir a otros. Y de eso se trata. O sea, ninguna organización secreta prevalecería si no fuera que los cabecillas van buscando otros y otros y otros y otros y otros y otros, etcétera. Y luego tomemos los lugares de poder, y etcétera, etcétera. Eso es algo que todos sabemos, por lo menos aquí en Santa Cruz, es algo que todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos. Bueno, entonces, pero aquí viene Dios, y Dios dice un ratito, si los dejo a esto, van a ser un desastre. Piense, si la idea era como dice un grupo de teólogos, hagámonos una torre que llegue al cielo, iba a llegar un momento en que esa torre, por la ley de gravedad, etcétera, etcétera, se iba a caer. Y se imagina el desastre que iba a armar una torre cayéndose. Entonces Dios los guarda de ellos mismos. El límite del hombre siempre será Dios. Siempre será Dios. Voy a poner aquí, Dios decide guardarlos de ellos mismos. Y dice, ahora pues descendamos, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, dice el versículo 6. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué hizo Dios? Los separó en lenguas. Ahí nació el inglés, el francés, el portugués, todas esas lenguas. Y eso provocó que no puedan entenderse unos a otros y tuvieron que desistir de la idea. Dios les reparte lenguas para confundirlos y que desistan. Todo esto era pensando en su bien, en el bien de ellos, de los que estaban edificando, pero también en el bien de los demás. Porque el hombre cuando se le mete algo en la cabeza, no le importa a quién lastima. Cuando el hombre se pone una meta, no le importa sobre quién pasa, lo importante es su meta. No le importa, y todo hombre que quiera hacer algo, se arrastra un montón de gente con ellos. Pero mire lo que sucedió aquí. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad
Ah, fíjese que ellos, fíjese que ellos sospechaban en su corazón, nos van a esparcir. Porque eso fue lo que dijeron antes, para que tengamos un nombre por si nos esparciésemos. En el fondo el hombre sabe que Dios es su límite. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra, y desde allí los esparció por sobre toda la faz de la tierra. Dios los esparció sobre toda la tierra. Babel, el lugar se llamó Babel por cuanto trajo confusión. Y a partir de ahí, pues Babel se ha estado, Satanás que imita todo, ¿verdad? Se ha estado moviendo por sobre toda la faz de la tierra, confundiendo. Todo lo que usted vea relacionado con Babel, con Babilonia. Y aquí la gran ramera, y aquí Babilonia, ha caído la gran Babilonia, ¿se acuerdan de eso? No está hablando solo de la ciudad en específico, está hablando de la confusión que había. Si usted lo mira en Apocalipsis, está hablando, cayó la confusión, no hay más confusión. Porque otra vez, el hombre llega hasta donde Dios quiere y Dios confunde para luego Él mostrar claramente lo que está sucediendo. Bueno, mientras los seres humanos quieren crecer por su propia cuenta, Dios tiene planeados, mientras el ser humano quiere hacerse un gran nombre, Dios tiene planeado tomar hombres comunes, corrientes, y hacer de ellos grandes nombres, pero para gloria de Él. ¿Ya vio? El propósito de Nimrod era un nombre para ellos mismos. El propósito de Dios es grandes nombres para Él. Amén. Entonces, Dios escoge hombres para darles un gran nombre para gloria de Él. Y eso es lo que quiero que miremos ahora. Versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Fíjese, no está tomando todos los nombres de los descendientes de Sem. ¿Por qué? Porque está mostrando que Dios tenía una línea planificada ya de antemano de la cual provendría Abraham. Y aquí lo que está mostrando en realidad es la descendencia de Abraham. Mire, dice, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca, y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Veamos cuántas generaciones antes comienza a contar. La primera generación sería Sem. Esa sería 1, ¿verdad? Después de Sem, Arfaxad, 2. Después de Arfaxad, Sala, 3. Después de Sala, Eber, 4. Después de Eber, Peleg, 5. Después de Peleg, Reu, 6. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, 7. Después de Serug vino Nacor, 8. Después de Nacor, Taré, 9. Después de Taré, Abraham, 10. Ahora viene Abraham y ya presta especial atención a Abraham. El propósito de los demás fue solo conservar la línea. El propósito de los demás nacieron, Dios los bendijo y ellos estaban guardando, conservando el linaje del que habría de ser el padre de la fe. Les hago una pregunta. Usted ve que Abraham dice aquí, y Abraham quería hacerse un gran nombre, tomó un hombre común y corriente. Pero ese hombre común y corriente venía de parte de Jehová. Entonces voy a poner aquí. Ojalá el Señor me dé sabiduría para explicarlo en la actitud correcta. Pero fíjese que diez generaciones pasaron hasta que la historia llega a Abraham. Mientras tanto, si usted mira la historia de la tierra, era solamente crecer, nacer, crecer, multiplicar. Esa era la historia. Pero el nacer, crecer y multiplicar y no trae gloria a Dios si no hay conocimiento de Dios en medio de los hombres. Entonces, Dios quería dejarse conocer por gracia, misericordia y amor incondicional. Dios quería que los hombres le conozcan. Entonces, es para esto que le aparece a Abraham, es para esto que lo escoge Abraham. El propósito de Abraham no era que él sea el capo, el propósito de Abraham era que Abraham sea alguien que muestre a Dios, sea alguien que viva para la gloria de Dios, sea alguien que haga que Dios sea conocido. Y esto a mí me dice una cosa, todo aquel que es llamado por Dios tiene un propósito. ¿Entendió? ¿Cuántos han sido llamados por Dios de aquí? Y les aseguro que yo no lo busqué, a mí Él me buscó, ¿verdad? Nos buscó, ¿no? Ok, entonces ahora usted tiene un propósito en esta tierra. Y toda vez que un hombre de Dios, que alguien escogido por Dios, se olvida de su propósito, habrán tiempos difíciles, habrán calamidades, habrán situaciones. Es necesario recordar el propósito. Es necesario saber que usted no vino por gusto. Cualquiera que mire a Abraham decía, pero si este es el hijo de Nacor, hombre, o no sé qué se llamaba su padre. Sí. Pero quienes veían a Abraham y veían al Dios de Abraham, decían, este es Abraham, oye, este es Abraham. Este es bendito de Jehová. Ya no lo recordaban por el papá que tenía, lo recordaban por quién era el Dios de Abraham. Ese fue el propósito desde el principio. Dios toma a una persona para mostrarse Él a través de esa persona. Por eso es que yo no puedo decir soy salvo si Cristo no es el centro de mi vida.
Yo no puedo decir que soy salvo si mis acciones no muestran a Cristo. No puedo, porque en realidad he sido tomado para alabanza de la gloria de su gracia. Mientras el hombre está centrado en sí mismo, el tal hombre, si es del linaje de Dios, si es hombre del pueblo de Dios, está extraviado, necesita encontrarse. Pero cuando Dios es el centro del hombre, el tal hombre se encontró. Y el propósito se va cumpliendo. Y entonces ese hombre tiene la plena certeza de que tanto su nacimiento como su muerte están marcados por Dios. Y que mientras no se cumpla el propósito, ese hombre, esa mujer es inmortal en esta tierra. ¿Me explico, mis amados? Es importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque esto quita temores. Esto quita temores. Porque hay un amor que está sobre todo amor humano, que es el amor de Dios, que está cuidándome, que está a cargo de mí, porque a Él le plació. Sí, un hombre se puede hacer un gran nombre, usted se puede hacer un gran nombre, usted puede crecer, usted puede hacer una organización secreta, usted puede hacer una confederación, usted puede salir adelante, usted puede prevalecer por sobre los otros, pero habrá un límite. Sin embargo, si usted no planea nada de eso, la vida suya será ilimitada. ¿Sabe cuál es el límite suyo? Dios. Dios. Entonces, Dios lo toma a usted y no se preocupe. No ande, ay, pero si me matan y se me asesinan y si esto. Si usted está en el propósito, todo temor desaparece. Ay, ¿qué pasará mañana? ¿Pero quién entrará? ¿Será que entra el más? Ay, va a volver otra vez Evo. Ay, pero, hermano, ¿sabe qué? Deje de centrarse en eso y céntrese en Dios. Y piense, Dios está en control. Él pone reyes y saca reyes. Él pone gobernantes y saca gobernantes. Y Él siempre tiene un propósito. Y los propósitos de Dios siempre ayudan a bien a aquellos que son llamados por Dios. Sí. Sí. Sus propios intereses, sí. Ajá. Sí. Sí. Claro, es el punto de eso, aunque medio me saca del tema, pero el punto de eso es, estas organizaciones secretas, todo esto, se hacen en pro del dinero, porque básicamente eso es el asunto, es bienestar económico, ¿no? Ahora usted me dice, dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay personas que están conformes con lo que tienen. Eso es lo que manda la Biblia. Sí, claro que sí. En lo que el hombre no debe estar conforme es en su estado espiritual. Miren, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadido. Lo demás es añadido. ¿Cuándo el hombre se sale del propósito? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere irse en pos del dinero? ¿Cuándo las iglesias se salen de propósito? Claro. ¿Cuándo aparecen las castas sociales en las iglesias? ¿Cuándo? Cuando la iglesia se salió del propósito. Ahí aparece el nicolaísmo, ahí aguanto lo que sea. No pasa nada si hay un adulterio en medio de... Es que no le puedo decir nada al tipo este porque este da un diezmo grande. Entonces, a este que no merece, que Dios no me ha mandado a hacerlo, lo voy a poner como pastor y lo voy a nombrar para que no se me vaya. Porque es que pone un dinero grueso y yo necesito para que la iglesia siga creciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el punto. Hermano, la Biblia dice que teniendo ropa y comida estemos felices. Ahora, dice, oye, ¿acaso venga un pajarito preocupado? ¿Acaso venga un pajarito preocupado? ¿O acaso han visto a un lirio preocupado? Pero viste mejor que Salomón, que tenía un montón de plata. ¿Por qué? Porque su padre
Vuestro Padre los está cuidando. Ahora, no los va a cuidar a ustedes igual o mejor que eso. Si esos pajaritos fueron creados por ustedes y ustedes son la corona de la creación y les he dado todo para que los sojuzguen y lo disfruten. El punto está en que me desenfoco cuando el Señor Jesucristo dijo, oye, miren bien, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Mi amado, si mi riqueza está en lo material y me llamo cristiano, triste mi vida, porque algún día las riquezas son inciertas. Entonces, algún día voy a perder lo que tengo y se acabó mi vida. Y se acabó mi vida y eso fue todo. Pero si Dios es mi tesoro, hermanos amados, voy a buscar el propósito de Dios y jamás, no importa el estado en el que esté. Romanos capítulo 8. Tribulación, bueno, ¿qué pues diremos? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. El punto está, yo tengo un plan y tengo un sueño, pero Dios tiene otro plan. Cuando llegue al cielo, pregúntele a Abraham y Abraham le va a decir, no, mira, Fernandito, la verdad es que yo igualingo que vos tenía mis planes, pero Dios me llamó y se acabaron mis planes y empecé con los de él. Te quiero ser honesto, Fernandito, le va a decir. Lo mejor que me pudo pasar es que Dios me meta en sus planes. ¿Y sabe qué le va a decir usted? Verdad le va a decir, porque yo fui sonso en la tierra, yo busqué mis deleites, quería mi plata, peleaba por mi plata, por mis derechos y esto. Y por alguna razón Dios no me lo permitía. Me lo permitió cuando estaba lo suficientemente maduro para saber que eso no era Dios y que Dios es el que me había dado eso. Y que eso me había sido dado para la gloria de Dios. Entonces, lo mejor que me pudo pasar fue que Dios no me deje. Yo quiero que mi límite sea Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que siempre mi límite sea Dios. Porque cuando mi límite es Dios, soy ilimitado. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el punto aquí. Dios, 10 generaciones pasaron hasta que la historia llega a Abraham. Dios guardó a los, ¿cómo sería eso? A los predecesores de Abraham, sería, ¿no? Fíjese, por causa de lo que Dios iba a hacer, guardó a Tarea, todo eso. Los protegió, fueron protegidos. Ellos no sabían por qué fueron protegidos. Usted no sabe por qué ha sido protegido hasta ahora. ¿Qué sabe usted si su hijo, qué sabe si Dios le da un hijo en estos días? Para gloria de Él y con un propósito. El gran problema es que el hombre se confunde. Yo soy el forjador de mi propio destino. ¿Han oído eso? De una cierta forma es verdad. Porque ¿qué va a marcar mi destino? ¿El que soy de Dios o el que no soy de Dios? ¿Verdad? Soy o no soy. La otra cosa es, si soy de Dios, tengo dos opciones. Obedezco y le honro constantemente. O en pro de que soy de Dios, trato de hacer mi voluntad. Si obedezco y le honro, mi vida será sin muchos sobresaltos. Y cuando vengan sobresaltos, estaré seguro. Si lo que estoy buscando es mi interés dentro de su reino, mi vida tendrá muchos sobresaltos, muchos sinsabores, muchos tiempos difíciles, mucho desierto, hasta que yo aprenda. Siempre me gusta decirle a las personas, ¿tenés un llamado? ¿Estás seguro de que tenés un llamado? ¿Por qué sos cristiano? Son preguntas que uno se las tiene que hacer, mi amado. ¿Por qué sos cristiano? ¿Qué pretendés al ser cristiano? Porque dices, no, yo me salí de la iglesia porque la verdad es que lo único que me acarreó fue sinsabores. Ah, ya, vos querías ser cristiano para que todos te rindan pleitesía y nada, ni no tener ningún problema y que todos digan, ay, de bello el cristiano, qué lindo. Me gusta mucho cuando Paul Washer dice, hablándole a unos jóvenes misioneros, ustedes piensan que van a llegar a los países y van a poner su púlpito y van a sacar su guitarra y van a cantar una canción y todos van a decir, ¡ay, de bello! Y les van a aplaudir. ¡No! En cuanto ustedes digan que hay que negarse, que hay que morir, que hay que tomar su cruz, los van a odiar, los van a aborrecer, los van a perseguir. Pero si ustedes tienen la actitud correcta, no importa que los persigan, aun si los matan,
Ustedes morirán cumpliendo el propósito y la eternidad que ustedes tienen no tiene límite. Amén, mis amados. Entonces, les comento esto, ¿saben por qué? Porque es necesario que ya dejemos de estar centrados en nosotros. Miren, ¿por qué son la mayoría de los problemas en nuestras vidas? Porque nosotros somos el centro. Nimrod era el centro de Nimrod. Y aunque se lo conoce como mal ejemplo ahora. ¿Verdad? Jehová era el centro de Abraham. Y cuando Jehová le dice, Abraham, quiero que te vas de tu tierra y de tu parentela, Abraham no pregunta. Sale y va. Abraham, despachalo a tu hijo. Abraham no pregunta. Agarita querida, peleche usted y el muchacho. Insensible, sin alma, me estás botando, diría Agar, ¿no? No lo sé. Y luego se ha quedado con uno, el otro está por allá y Abraham sabe que Dios está cuidando a su otro hijo por allá. Él no está preocupado de, ay, mi hijo, qué desgracia, lo tuve que botar. No, él sabe que su hijo está guardado por Dios, cuidado por Dios. Y a él Dios le importa más que su hijo. Ahora espere. Wow, Abraham, ¿no? Viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Quiero que lo lleves al monte y quiero que me lo sacrifiques. Anda a hacer un holocausto y me lo vas a matar al chico para mí. Y Abraham no pregunta. Abraham no busca consejo. Abraham sale al otro día muy temprano y se va con el muchacho y está dispuesto a matarlo. Ahora, Dios que conoce el corazón de Abraham lo deja llegar al punto en que Abraham sería un ejemplo para ti y para mí. Y Abraham está con el cuchillo ahí ya. Tranquilo, Abraham, tranquilo. Ahora veo que tu corazón... ¿Será que Dios no sabía? Claro que sabía. Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón. Dios estaba llevándolo al punto, a Abraham, al punto en que Abraham sepa si estaba dispuesto a entregarlo todo por Dios. Hay ocasiones en que Dios te lleva al punto, en que Dios te está llevando a que te des cuenta si estás dispuesto a renunciar a cosas por Dios. Y te voy a decir una cosa, la gran mayoría nos aplazamos en esos puntos. Entonces Dios tiene que seguir forjando nuestros corazones, tiene que seguir trabajando en ellos hasta que nosotros entendamos que Él es nuestro todo. Y que cuando Él es nuestro todo y a la vez es nuestro límite, somos ilimitados. Qué locura, ¿no? Qué locura. ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Sí. Ajá. Ajá. Claro. Exacto, exacto, hermano. Sí, de alguna manera la idea, fíjese, la idea de Nimrod no era llegar al cielo, la idea de Nimrod era tener un gran nombre. ¿Y para qué uno quiere tener un gran nombre? ¿Qué significa un gran nombre? Significa gobierno, yo voy a gobernar. ¿Para qué se reúnen las logias secretas? ¿Para qué? Quieren gobernar, no les importa que sepan, que la gente sepa o no sepa, ellos se esconden, no se muestran ellos. Pero ellos tienen la satisfacción de que, aunque no se los ve, ellos mueven toda la historia aquí. Ha pasado de héroe a villano en menos de 2 semanas Camacho. Y si mañana Yanine no baila la canción de ellos, mañana Yanine será villana de heroína villana, porque ahorita es la heroína, no, ella ha hecho un frente, no sé qué y esto. Pero es mientras no diga o haga algo que perjudique los intereses de ellos. Ese es el punto. Y ahora, en ese afán hay grupos de poder y grupos de poder. Entonces, hay peleas entre los grupos de poder. Hay pugilatos.
Y no solo los cambas saben, también los collas saben. Y no solo los cambas ni los collas, los chapacos también saben. Entonces, en todas partes hay. Bueno, nos peleamos o nos ponemos de acuerdo. Esa es la figura. Nosotros estamos a expensas de eso. Ahora, piensen en esto. Todos esos tienen un límite. Y ese límite es Dios. Dios sabe hasta cuándo, Dios sabe cómo. Evo Morales parecía que no tenía límites. Parecía que. Pero Dios le dijo, hasta aquí nomás, Choquito, se acabó. Salió huyendo, no sabe de qué. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero, y ahora por allá se está dando cuenta de la realidad y no sabe para dónde prender. Hermano, se trata de poder, claro que se trata de poder. Pero saben que el reino de los cielos no se trata de que yo sea rey. El reino de los cielos se trata de que Dios es mi rey y me gobierna. Se trata de que yo entienda de que el cielo gobierna. Miren, si yo lo entiendo, espectacular, el cielo gobernará. Si no lo entiendo, el cielo gobernará igual. El asunto es que mi vida será una vida frustrada como creyente, porque yo creo que puedo cambiar las cosas y que darle otro rumbo. Hermano, nunca se trató de mí. Siempre se trató de Dios. Maite y después Felipe. Sí. Sí, desde que Noé pecó, apartándose de Dios. Sí. Han pasado muchos años, correcto. Correcto. Piensen en esto. Si desde el comienzo el hombre se aparta de Dios, cada día que pasa, el hombre continúa apartándose de Dios. La pregunta de la hermana es, si Noé se apartó al comienzo de Dios, con todo lo que Dios le había dado, ahora ya han pasado muchos años y el hombre está más apartado de Dios, claro que sí. Y se apartará más todavía. Usted lo notará en que la maldad se multiplica, el afecto natural desaparece. El egoísmo va creciendo. Los grupos de poder se van incrementando. Llegará un momento en que todos se darán cuenta de una cosa. Oye, es Dios el que no nos deja en paz. Y es ese Jesucristo el que no nos deja en paz. Y ese Jesucristo viene a la tierra por causa de los judíos. Vamos contra los judíos. No, un ratito, son los cristianos. Entonces démosle a los cristianos. Hay que perseguir a los cristianos. Persigamos a los cristianos. Y después que persigan a los cristianos, ahora vamos a los judíos. Porque son los judíos. Estos son. Y entonces van a rodear Jerusalén, y entonces el Señor descenderá, destruirá al inicuo con la espada de su boca, y de ahí el resto de la historia usted lo sabe. Pero el punto es ese, el punto entre más lejos. Ahora, piensa en esto, lo que usted hace ahora define su generación venidera. Tema a Jehová y enseña a sus hijos el temor de Jehová, eso es lo que Él mandó. Hágalo. Aunque a veces tenga que resignar sueños, visiones, anhelos, deseos. Felipe y después Néstor. Sí. Ajá. Sí. Sí. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo se llama? Nimrod y los del Sinar en esa época querían hacerse un gran nombre para ellos, establecerse en un lugar. Nosotros no buscamos hacernos un gran nombre para establecernos en un lugar. Nosotros mostramos la gloria de Dios, mostramos el nombre del Señor, vivimos para la gloria de Él. Ahora lo interesante de esto es que aunque nosotros no nos los proponemos, tenemos un gran nombre sobre nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vieron? ¿Me entiende? Es que cuando yo descubro que mi límite es Dios y acepto que mi límite es Dios, paso a ser ilimitado. ¿Sabes? Es como cuando Dios está diciéndote todo el tiempo, vos sos mío, vos sos mío, vos sos mío. Me gusta repetirlo, vos sos mío. Y uno le hace el quite y sí, bueno, soy, pero, ¿no? Como los romances que muestran del Canva y la Canva, y le regala una flor y ella se enoja y no sé qué.
más o menos parecido, le hacemos el quite y no queremos. Hasta que llega un momento en que sí, soy tuyo. Y entonces ahí Dios nos mira y dice, también yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Y entonces a partir de ahí nuestra vida nunca más es lo mismo. Néstor. Eso es bien complicado. Eso es bien complicado. Es Dios. ¿Correcto? Es depender de Dios. Es hacer, miren, perdón Néstor, ahorita le respondo. Es que Fernando me pregunta, ¿el límite es Dios? ¿Eso quiere decir depender de Dios? Claro. Todos los que dependieron de Dios fueron ilimitados. Mírelo a Moisés. Mírelo a Abraham. Mírelo a Pablo. Fueron ilimitados. Pablo sigue hablándonos hoy en día. En cualquier lugar que usted mencione el nombre de Pablo lo conocen, aún en medios incrédulos. ¿Saben quién es Pablo? ¿Saben quién es Pablo? Decía Leandro Carnal que no cree en Dios. Interesante, ¿no? Carnal es su apellido y no cree en Dios. Y si usted cree en Dios, le dijo a su alumno, sí, siga creyendo. A mí no se me ha dado ese privilegio. Súper interesante. Porque el creer es un regalo de Dios. Entonces, cuando yo sé que Dios es mi límite, soy ilimitado porque Dios hará en mí y conmigo todo lo que Él se proponga hacer. Claro. ¿Qué hago cuando cuando alguien habla algo que me lastima? Hermano, dentro de la actitud, aunque me saca un poquito de esto, dentro de la actitud caída del hombre, está el prevalecer por sobre los otros. Y hay maneras de prevalecer. Una es, me hago un gran nombre, me hago una torre, esto. La otra es, ridiculizo a los demás para yo mostrar que soy mejor. La otra es, hago comentarios de los demás para que vean que yo sí sé. Y hermanos, todas esas cuestiones son perversas. En la casa de Dios no deben haber esas cosas. En el medio cristiano no debería existir. Nunca debería existir que un cristiano hable mal de otro cristiano. Nunca debería existir que un cristiano saque conclusiones por vista. Nunca, porque eso daña mucho a la iglesia. Nunca debería existir que un cristiano quiera prevalecer por sobre otro con sus propias palabras. Y eso sucede en las congregaciones. Hay hombres que hablan por demás lo que no deben, lastiman, dañan. Toda vez que usted está haciendo eso, usted está queriendo hacerse un gran nombre. Y sepa que lo que viene a la postre de eso es confusión. Si no me la cree, le pregunta a Nimrod cuando llegue al infierno a usted si no se arrepiente. Porque aunque usted se diga cristiano, si usted está en esas cosas, ¿por qué se sienta atrás la hermana o esta es la más? ¿Por qué está viniendo Gerín con su mujer? Seguro pues que ya están en sufrimiento o algo ha pasado. Hermano, si usted tiene esa actitud, y usted dice, lo dije en chiste, pero yo digo la verdad ahí en la cara. Cuando usted tiene esa actitud, hermano, usted aunque se llama cristiano, está de ida al infierno. Dice la Biblia que el que pisotea el nombre de Cristo, el que pisotea la sangre del Cordero y pisotea el nombre y tiene por inmunda la sangre, horrenda cosa le espera. Horrenda cosa. Entonces, mis amados, en medio del pueblo de Dios no deben existir estas cosas. Acuérdese, usted vive para la gloria de Dios. Usted vive para cumplir el propósito de Dios. Ya no se trata de usted. Ya no se trata más de usted. Desde el momento que Dios tomó a Abraham, ya no se trató de Abraham. Y cuando apareció, y con el transcurso del tiempo, cuando aparece Miriam, la hermana, María, si usted quiere, la hermana de Moisés, hablando para su hermano, quedó leprosa. Quedó leprosa. Cuando usted está en esas cosas, usted está en contra de Dios. Cuando usted está en esas cosas, usted no junta, usted desparrama. Usted tiene que mirar, aún hermanos, para hacer bromas, debo mirar si mi broma va a sumar o restar. Si mi broma va a sumar o dividir. Debo mirar.
Porque toda vez que yo hago, ¿y qué me importan los demás? Estoy buscando mi propia gloria. Y cuando busco mi propia gloria, Dios tiene su límite de misericordia para el perverso. ¿No me la cree? Pregúntele a Nabucodonosor. Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Y qué si Dios te dijera, mene, mene, tekel, uparsin, en cuanto a ser de Cristo? La boca habla mucho de Cristo, pero tus hechos y tus conversaciones muestran que solamente es honra de labios enseñada por otro hombre. No me puse yo ahí. Eres perverso. ¿Me dejo entender, hermano? No se haga un gran nombre usted. No sé, algunos, y algunos nos gusta el hacernos un gran nombre. No, ese pues, no se metan con ese porque ese lo calla a cualquiera. Ay, nos sentimos, ¿no? Ah, que yo, que yo soy así, esa. Hermano, yo le digo, el problema de Nimrod puede ser pequeñito o puede ser grande. El límite que Dios tiene para el perverso no es el mismo. No sé si me estoy explicando. Tu actitud de no, yo, esto, yo, ese ego, esa historia, Dios puede tener misericordia. Con Nimrod tuvo hasta después de la torre, pero con vos puede no tenerla. Y te corta de una y te manda para abajo. Temamos a Dios. Temamos a Dios. La ventaja de Abraham fue que Abraham temió a Dios. Cierro porque si no nos vamos a ir hasta las 9 y luego los otros quedan hasta muy tarde. Dos cosas vimos ahora. Todo ser humano tiene un límite de crecimiento en esta tierra. Ese límite es Dios. Y Dios escoge hombres para darles un gran nombre para gloria de Él. Y esos hombres son ilimitados. Voy a poner aquí como conclusión el límite de todo hombre es Dios. Todo hombre que entiende esta verdad es ilimitado. En Dios haremos proezas, ¿verdad? En el cumplimiento del propósito. Porque el Señor dijo, oye, cosas mayores aún harán. Cumplimiento de propósito, cumplimiento de propósito. Señor, guarda nuestros corazones. Señor, que no seamos perversos como Nimrod y que de todo lo que pongas en nuestra mano, Señor, aprendamos a honrarte y a glorificarte. Señor, hay muchos que andan centrados en hacerse ricos y no saben que tú no les permites, Señor, porque los amas y no quieres que se pierdan. Hay muchos que andan desesperados por hacerse ricos y se hacen ricos de cualquier manera. Y te usan para parapetar, para esconder, para disimular su perversión. Señor, tú lo sabes. Y tú tienes un tiempo límite para el perverso. Señor, que nosotros no estemos en ese grupo de perversos. Por el contrario, Señor, que nosotros entendamos que nuestro límite eres tú y que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti y que todo lo que hagamos lo hagamos en el temor de ti. Señor, guarda aún la conversación que vamos a tener ahí en la mesa. Ayúdanos, Señor. Permite que mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales puedan entender esta verdad. Y, Señor, que no haya ni seguidores ni imitadores de Nimrod en medio de tu pueblo. Que hayan imitadores de Cristo, que hayan imitadores de Pablo. Que hayan hombres que se nieguen a sí mismos por causa tuya, Padre. Que nosotros seamos eso. Y, Señor, que no hagamos lo que querramos, sino lo que tú mandas que hagamos. Y que no digamos lo que bien nos parezca, sino lo que tú nos mandas decir. Señor, ayúdanos. No queremos tener un gran nombre. Queremos pertenecer a aquel a quien pertenece el gran nombre. Ese eres tú, Señor. Toma nuestra vida, te lo suplico. Bendice, Señor, a mi hermano Elpidio. Gracias por lo que hiciste en él ayer. Bendice a mi hermana Nancy Justiniano, a mi hermana Ana Cadario, a Ezequielito Mardesich. Señor, gracias por lo que hiciste con él. Bendito sea tu nombre. Dios mío,
Ten misericordia de Paola Gutiérrez, bendícela, Señor, y permite, Señor, que su problema sea solucionado en Estados Unidos. Dios eterno, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.